esos lugares cargados energéticamente, de repente el ambiente en tu casa cambia bruscamente. Cuéntanos tu historia al hashtag del día de hoy, Copihue de Oro para Hola Chile. Ya nos acompaña José Luis Caínzo, nuestro médium. José Luis, gracias por estar acá. ¿Qué sucesos paranormales, qué cosas extrañas empiezan a suceder en una casa cuando está cargada energéticamente? Bueno, normalmente en estos casos, uno de los primeros indicios que hay que son muy importantes es las discusiones dentro del hogar. Eso empieza a surgir muchísimo, ¿no? Decaimiento, dolores de estómago, dolor de cabeza. Todo esto es muy importante cuando hay, digamos, estas energías que son negativas, que en muchos de los casos, bueno, encontré muy importante lo que decía la señora y hay que puntualizar que siempre este ritual que se hace con vinagre, sal de mar o sal gruesa de casa, debe dejarse por 13 días y lo ideal es, frente a un evento de esta naturaleza, como medida preventiva, en todos los lugares de la casa, habitación, etcétera, dejar digamos, esto puesto ahí. José Luis, tú dices, primero comienzan discusiones, peleas, hay un ambiente tenso en el hogar, pero también uno de repente lo atribuye a fin de año, estrés, y no da cuenta en eso. Claro. ¿Es cierto que cuando la casa está cargada energéticamente empiezan a quemarse ampolletas que son nuevas? Bueno, es que ahí puede haber otro fenómeno que también, para no mezclarlo, porque si bien es cierto nosotros somos energía, y cuando es negativa, obviamente, vamos a generar esa negatividad. Lo que es importante considerar es que yo encuentro razonable que de pronto se tenga diferencias producto de ciertas situaciones, fin de año, estrés, pagos, etc. Lo que no es, digamos, habitual y no debería ser, son estas discusiones que son por la nada. ¿Ok? O sea, hay discusiones que son verdaderamente de la nada. Entonces, naturalmente, a partir de ahí, es cuando ya empezamos a tomar como alerta la posibilidad. ¿Y qué otros sucesos comienzan a pasar en la casa para decir, ¿sabéis que algo raro sucede en mi hogar? Por ejemplo, malos olores. ¿Malos olores? Malos olores, uno empieza a buscar, no hay nada, pero se ve un olor putrefacto dentro de la casa. Empieza a haber gusanos, empieza a haber... por eso hay que considerar cuando uno a veces asiste a estos lugares que se presume que están cargados, que es un dicho popular, considerar si en esa casa hay muchas cosas amontonadas, cosas sucias, acumuladas, ver también cuántas muertes hubieron en esa casa, ver si hay espejos. Pero dejémonos ahí. Sí, José Luis. Sí, claro. ¿Cómo definir el origen del mal? El origen de lo que está perturbando el sueño de mis hijos, lo que está haciendo que mi familia pelee cada vez que nos reunimos a almorzar. ¿Es una persona que ha fallecido ahí? ¿Es una entidad que se mete dentro de mi familia? Magia negra. ¿Es magia negra? ¿Es un trabajo? ¿Cómo poder saber? Si definimos como magia negra, presumimos, cuando hacemos este ritual que lo mencionó la señora, ese ritual de la sal, ¿verdad?, con el vinagre, hay también ahí indicios. A ver, veamos. Primero, ella menciona lo que es real cuando la sal sube, ¿verdad? Ya podríamos decir que sí, hay una carga negativa dentro del ambiente y se está produciendo la descarga. Lo importante es considerar si estos restos de sal o la sal que queda es una sal negra. Se convierten con un color negro. Si es así, vamos a hablar de magia negra. Pero perdón, ¿okay? José Luis, sí. Yo tengo entendido también que nosotros podemos cargar las casas negativamente cuando peleamos mucho con nuestra pareja. Por supuesto. O cuando estamos todo el rato tirando mala onda en el fondo. Justamente, por eso también se debe considerar, y uno siempre tiene que evaluar a las personas que viven en la casa, porque es muy importante eso, y no solo basarnos en lo que la casa propiamente pudiese aportar como... Por supuesto. ¿Por qué? Porque llego yo con una energía negativa, llega mi esposa, llega mi hijo, entonces obviamente hay una acumulación. Ahora, si a esto le sumamos, de hecho, desecho en la casa, acumulación de basura, etcétera, de cosas que no usamos, de espejo, que a su vez quizás haya sido testigo de algún acontecimiento, etcétera, etcétera, obviamente esto va a sumar a considerarse como una casa con energías negativas. José Luis, yo te quería preguntar con respecto a espíritus o entidades, porque
a mí me pasó, lo viví, fue como mi primer acercamiento con estas energías. Nosotros tenemos, yo lo contaba, una casa en el campo, de hecho fui hace 2 semanas y no me atreví a entrar a la pieza que se construyó hay una casa construida y tiempo después mi papá construyó una pieza atrás. Esta pieza te prometo que ni con estufa, porque tiene una salamandra, se puede calentar. Y no estoy exagerando, húmeda, todo el papel mural que uno ponía se echaba a perder. Nadie le gusta estar ahí y no es porque haya habido peleas ni nada. O sea, yo entiendo que las casas a veces las cargamos nosotros mismos, pero te prometo, José Luis, nosotros dormíamos pegadas con mi hermana, compartíamos piezas, decíamos no, porque siempre sentíamos como ratones y todo, y decíamos ¿qué va a haber allá atrás? Como que nos reíamos. Y una noche estábamos escuchando así a ver si sentíamos algo típico, no sé, 14 años, que uno como... Y sentíamos que una persona va corriendo y ¡pah! Choca contra la pared que nosotros estábamos escuchando, pared de madera. Y desde ahí, te juro, José Luis, que yo siento que ahí hay algo. No ha muerto nadie. Que tú sepas, claro. Claro, no, esto es en un campo, estamos en un cerro arriba, entonces... Pero la habitación la hizo tu familia, o sea... Claro, lo que te quiero decir, no murió nadie en mi familia ahí. Eso es, pero de verdad que es, hoy día tú entras y te juro que es lúgubre, porque lleno de telaraña, aunque tú limpies, ¿habrá ahí algo, algún ente? Bueno, evidentemente los antecedentes que estás aportando de igual manera son muy importantes cuando consideramos una casa cargada o con energía. ¿Por qué? Porque las paredes son húmedas generalmente, el frío también es constante, o sea, ahí tenemos dos grandes, digamos, factores importantes a considerar. Ahora, si esa casa la construyeron ustedes, habría que ver el sitio, habría que ver el terreno. A lo mejor no es la casa propiamente tal, no son ustedes, pero sí es el terreno. O sea, hay mucho... Es la parte de atrás. Claro, y justamente también a esto se suma lo que obviamente no es el tema de hoy, pero sí consideran la infectación. Espíritus que rondan y que de pronto al ver esta situación se apropian de este espacio. Pero que son espíritus errantes que andan... Yo diría, de alguna otra manera podría definirse de esa manera. Yo como medium tengo otro concepto, pero por cierto, claramente no puedo negar de que pueden tomar posesión de la... ¿Y por qué llegan ahí? ¿Por qué se fijan en una familia y no en la otra? ¿O es el lugar el que les llama? No específicamente, también consideremos el estado emocional, el estado psicológico, psiquiátrico, etcétera, de las personas en sí. Entonces, de alguna manera ellos se entienden de que en muchas ocasiones necesitan espacios, necesitan estos lugares, necesitan estas personas para poder desarrollar lo que quedó inconcluso. O sea, en ese sentido, si una persona está deprimida o está pasando por un mal momento, ¿es más probable que sufra de una infestación? Absolutamente, una posesión incluso. ¿Por qué? Porque bajan totalmente, llamémosle defensa, y por lo tanto va a haber el riesgo. Claro, porque ahí viene, bueno, ahí ya se suma también el sueño, justamente, ¿no? En el sueño, ¿por qué me levanto? ¿Por qué me despierto a la madrugada? ¿Por qué la sensación, algo me asusta? Etcétera. Es porque nuestro espíritu defiende el cuerpo frente a un ataque. Entonces, las obviamente, casas, José Luis, ¿sí? Potencialmente pueden cargarse energéticamente. Hay gente que, por ejemplo, no compra cosas usadas, desde un auto hasta una casa. Y así se pasa años y años buscando su lugar en el que va a vivir, porque obviamente suben de precio, en fin, pero dice no, nuevo, no me voy a algo usado, pero por ningún motivo. Claro. ¿Eso nuevo igual puede cargarse? También porque hay objetos, naturalmente, que también son poseídos de alguna manera. El caso es en el norte de Chile, por ejemplo, hay una mesa, que esa mesa tiene una historia, es un lugar, yo no me acuerdo exactamente, pero hay un lugar donde había una iglesia, donde se suponía que esta mesa aparecía en diferentes casas de ese pueblo, y en cada casa que aparecía había un fallecido. Luego se logró, digamos, finalmente, porque se encontraba esta mesa ya, se logró amarrar esta mesa dentro de la iglesia, y por cierto en la actualidad todavía está. Y esto produjo que se supiese que efectivamente era así, porque había marcas de haber sido tironeada durante la noche. La mesa quería salir para seguir cumpliendo su propósito. Propia. Tenía actividad y vida. José Luis, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando que siente que su casa está cargada y tiene la posibilidad de cambiarse, por ejemplo, que la casa es arrendada, esas malas energías, si se va a una nueva casa, ¿se quedan en esa casa o siguen con la persona? Bueno, ahí viene la evaluación. Precisamente uno considera la evaluación de las personas. ¿Por qué? Porque las personas tendrían
¿sí? Obviamente que irse con una energía totalmente diferente. Vas a efectuar un cambio. Un cambio importante en tu vida. Claro, como si, qué alivio, claro, me liberé. pero fíjate que no siempre pasa eso, porque es como a veces nos tenemos que cambiar por obligación, porque no nos queda otra alternativa, porque me separé, por ejemplo, y me tengo que ir, etcétera, etcétera, o porque murió alguien y ya no quiero estar aquí. Igual voy a ir con esa sensación al otro lugar. Y probablemente de alguna otra manera también se produzcan situaciones que sean de orden paranormal o de orden energético, pero existe, sí. José Luis, pero vamos a cómo revertir esto. Porque si ya sabemos que la casa está cargada, que es mi caso, ¿cómo hacer para revertirlo? Que yo ya tengo la respuesta, pero quiero para ver si hay alguien que le está pasando. No sé, hace poquito fui a La Serena, volví al departamento, que ya todos saben, que ya saben lo que pasa. Vuelvo y en Serena lo pasé sensacional, bacán. Vuelvo y volví con entré a la casa y una energía negativa. Así, me peleé con mis dos primos ahí en el living, entrando. En la noche tuve fiebre. Estuve mal. Mi hija el otro día no fue al jardín, quería estar con las cortinas cerradas, a oscura, no quería salir de la casa, nada. Y yo lo mismo, vine a la pega, llegué a la casa, encima enferma, nos acostamos todo el día dormimos, al otro día lo mismo. Y ahora digo, no, pues esto no puede ser, ¿hasta cuándo? Me cambio. Esta semana yo me cambio. Y estoy a punto de cambiarme. Al fin, pero pasó por eso, porque como que me la estaba ganando. Claro. Entonces, ¿cómo darte cuenta? Claro, ¿Cómo uno se da cuenta? Sí, por supuesto que Fue sí. súper difícil. Siempre la gente cuando tiene una casa de estas características, normalmente pasa de que tu espíritu de alguna manera te está alertando. Entonces, al momento de llegar, ya empieza a ver ese malestar. Entonces, mucha gente lo ha vivido y dice y cuenta, yo no quiero volver a la casa, yo hoy no sé por qué, pero llego y me bajan los brazos y me da un cansancio. Y claro, tiene mucho que ver, por supuesto. Ahora siempre se recomienda, obvio, análisis y demás del tema, ¿no? José, en el caso de la Cami, es como si la entidad se alimentara, pero además la hubiese castigado por ir a La Serena y por estar contenta. No exactamente, no. A ver, porque cuando ella vuelve... No, claro, no exactamente, ella ya viene predispuesta a saber a dónde vuelve. Es que eso es la mente. La mente también te juega una súper mala pasada. Porque yo estaba envuelta también en el cansancio, en la depresión, en la negatividad. Entonces yo decía, ya me quedo aquí hasta diciembre, da lo mismo. Si ya no pesco el fantasma, no sé, da lo mismo. Y de verdad como que no pesqué más ese tema. Pero siempre digo, me quiero ir de acá. O sea, siempre estaba en mi mente eso. Y siempre digo, esta casa. Y al final, ahora que digo, no, como que igual ya me cansé. Pero es que hubo un momento, Cami, que tú naturalizaste la situación. Sí, hace un par de semanas. ¿Qué y que es? coincide, pero coincide con que lo empezaste a pasar mal. Es uno mismo el que finalmente baja los brazos frente a esta situación. Ahora, porque hay cosas que no entiende definitivamente, entonces obviamente uno se involucra más allá, pero lo que hay que considerar es que finalmente, y lo importante es, si bien es cierto, en un momento hablamos de un plazo que no se cumplió, pero sí hoy, sí se cumple, y hoy ya hay que empezar a pensar que tenemos que, no en tu caso, no te vas a llevar a nada, no a nadie va a ir contigo, eso va a quedar no va a ahí. pasar. En tu caso no. Va a quedar en esa casa. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ella de alguna manera lo está pidiendo muy de adentro. Ya hay un rechazo, ya hay algo. Entonces, y porque vas a una aventura nueva. Entonces, por cierto, mientras no lo alimentes, va a ser muy importante que no lo hagas cuando te cambies, porque eso también hay que considerar. No se olviden que yo soy el que alimento esto. Pero ya, la Cami se va a cambiar. ¿Y sus cosas? ¿Has pensado, no sé, desprenderte de algunas cosas? Es que todas las cosas son mías. O sea, Entonces, no del está bien, fantasma, pero o sea, sería bueno que de repente cambiar algunos elementos. Llevarse los cuadros al otro. Sí, algunas cosas que consideres que te van a... Es que se va a producir algo que es muy mágico. Se va a producir el rechazo a ciertas cosas y la necesidad de comprar. Entonces, probablemente si hay cuadros que te lo rechaces, bueno, mejor vendámoslo o regalémoslo de buen corazón, siempre pensando en que el que lo vaya a tener le vaya bien, que sea... Y separar, pero eso se va a producir automáticamente. Oye, qué increíble. Yo buscaba en la casa, en el computador, en el celular, arriendos en otras comunas, no sé, y no me salía nada. Y en una dije ya, porque estos días dije, no, yo me voy de ese departamento, me voy sí o sí, y ya lo decreté y así va a ser. Esta o la otra semana yo me voy de ahí.
Y salí a buscar en el auto y encontré así. Encontraba buscando justo lo que carteles. yo quería. Mentira. Entré a una casa justo a la corredora. Sí, estoy cerca, entremos. Y mi hija dijo, me quiero quedar a dormir acá. Y esa es la casa que ya estamos ya casi Y eso cerrando todo el tema de los pero Cami, tú documentos. andabas ahí con la Isabela y la Isabela te dice, quiero quedarme a vivir acá. Y dijo Los niños, que se quería quedar ahí ya Es que por a eso. dormir y yo, pero sí, hija, no hay mueble, no hay nada. los niños perciben Qué esa buena. energía, Sí, perciben claro. una casa Sí, que está cargada y otra que no. Sí, por supuesto, son muy sensibles, de hecho, lo conversamos en algunas oportunidades. De hecho que sí, ellos tienen una gran sensibilidad. Entonces, también están necesitando, su espíritu de alguna manera necesita que se produzca este cambio. Entonces, inmediatamente se enamoran de ciertos lugares, ¿no? Y como en el caso de tu hija, obviamente pasó eso, inmediatamente fue aquí. Oye, José Luis, y cuando la Cami se cambie, ojalá te resulte cambiarte a la casa, Me va a resultar. ¿qué tiene que hacer la Cami para que no lleguen estos espíritus, no los mismos, otros, y no se cargue negativamente? ¿Hay sea, algún perdón, para que se secretito? descargue la casa. No sé, El feng shui. pintar una muralla de tal color, poner algún, no sé, atrapasueños, Agüita en fin. bendita. O José Luis, Creo que- ¿conoce el Feng Shui? Sí, claro, Para no, que es nos muy pueda bueno, es explicar un poquito. excelente el Feng Shui, claro, porque ahí son posiciones de muebles, etcétera, ¿no? Pero lo que vamos a hablar aquí, sobre todas las cosas, es la predisposición que tú ya tienes que llevar hacia ese lugar. O sea, es como, sé que a lo mejor cuesta mucho, pero de una vez por todas uno tiene que lograr el dominio de uno mismo y hacer el cambio de página. No llevarse la página que ha escrito durante claro. mucho tiempo. Y bendecir sino- la casa, José Luis. también es importante porque todo. yo- Claro, pero hay un factor, por ejemplo, hay un factor que es importante. Si tú vas a hacer cualquier cosa en un lugar donde vas a ir, es porque tu subconsciente te está dando una alerta, una alarma Ya. sobre algo y te está llevando a que hagas tal o cual cosa. Entonces es muy importante, por eso digo, bloquear ciertas situaciones vividas e ir a un lugar y experimentar el yo directo, porque si yo estoy bien espiritualmente, bien emocionalmente, voy a ir a un lugar donde voy a plasmar eso mismo. Entonces va a ser imposible que existan Lo que actividades. pasa, José Luis, yo creo que todos hablamos de nuestra experiencia. Cuando yo me he cambiado de casa, lamentablemente ha sido varias veces porque distintas razones, pero siempre he llevado un diácono que va y vamos con los niños y los niños van también bendiciendo, pero no porque yo tenga miedo, sino que uno no sabe de repente. ¿Quién vivió antes? Claro. Además de quien vivió, no sabe los procesos por lo que uno también va a pasar. Puede que en una época uno discuta mucho y uno misma pueda cargar la casa. Y sí me ha dado como más tranquilidad hacerlo sin ser yo una persona que va todos los domingos a misa. Sí, sí. Pero sí me da una tranquilidad que vaya una persona y en el fondo bendiga la casa. Me parece que Sí, es no, un buen es consejo súper que entendible, sí, no sí, está de más. es entendible, es aceptable también, pero siempre desde una posición como la que usted tuvo, una posición de lo hago porque me parece bien, por las dudas, no ir con esa predisposición Claro. de que aquí, Algo. es que José aquí Luis, hay- pero tú te claro. acuerdas que tú le dijiste la otra vez a la Cami, porque estábamos mirando las imágenes y tu pieza es puro blanco. Y te acordás que te dijeron que dejara ahí el blanco y que pusierais más colores, que tenía que ver también con tu conexión con la India, que te llenaras como de más vida en la próxima casa o en tu mismo dormitorio. ¿Te acordáis de eso o no? No me acordaba y de hecho en esta casa que estoy viendo dije, lo único que no me gusta el color, voy a pintar todo blanco. Le dale con el blanco. No me Muchas acordaba que me habían plantas, dicho muchas plantas. Es que es Se va a ir en la magnífico, línea del Feng Shui, muchas plantas verdes, ojalá cascadas esta de casa agua. tiene un jardín. Muy importante eso, sí. de todas Conectarte maneras. con tu- Conectarte. José Luis, quiero compartir contigo un testimonio que nos llega vía Twitter a las 9 de la mañana con 48 minutos. Hay muchos mensajes, esto sucede al parecer mucho más seguido de lo que nosotros creemos. Scarlett Peñailillo nos dice lo siguiente: mi casa tiene todas las características. Mi hijo se enfermó grave repentinamente. Con mi esposo peleamos mucho. Tengo una tensión espantosa en mi cuello y espalda. Tomo tranquilizantes naturales y no me hacen efecto. Mis hijos tienen pesadillas. La verdad es que la Scarlett Peñailillo lo está pasando pésimo, José Luis. Uno a uno analicemos los síntomas que ella nos describe. ¿Qué puede estar sucediendo en ese hogar, José Luis? Bueno, a ver, evidentemente por lo que ella manifiesta y las peleas y demás, tenemos una casa que está con energía negativa sin duda. Sería importante, yo le recomiendo a ella, cambiar todo el mobiliario. Cambiarlo. Es muy importante ¿Cambiarlo de también- ubicación? de ubicación, perdón. Eso, sí, si sí, no se tiene perdón. la plata para cambiar Porque- todo, Sí, no, cambiar la perdón, ubicación. ubicación, sí, disculpen. Ubicación. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ella que en este momento la voy a vendar
y la voy a llevar de noche de la puerta, ella va a poder ingresar a su casa porque la conoce. Las energías lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo cambio de posición todo y la vendo y la hago ingresar? Va a chocarse con Como cosas. que pierde la energía. Pierde. Entonces, ¿cuál es la idea? Confundir. Entonces, creo que es muy importante para ella empezar a producir esta Limpiar también, ordenar. Desde luego, es muy importante todo eso. Y empezar, obviamente, porque evidentemente yo creo que según la percepción podríamos hablar de una casa que viven 4 personas aproximadamente. Entonces yo podría decir, bueno, también analicemos a esas 4 personas y si después lo puede rectificar en otro tuit, sería importante. Sí. En ese caso que viven 4 personas, ¿qué hace la diferencia que unas perciban la mala energía y perciban, no sé, pues presencia y que otras no perciban absolutamente nada? ¿De qué depende? De fuerzas propias interiores, pero por lo general de alguna otra manera lo va a percibir, sobre todo con actitudes que son negativas. Decía que los niños dormían mal. Justamente, todos están de alguna manera involucrados. Los niños no debieran, porque ellos de alguna manera, siendo niños, viven una vida muy relajada y de mucho juego. Así debería ser, ¿no? Claro. Pero aquí también consideremos las personas adultas que transmitimos esta situación a los niños. Claro. Tenemos más testimonios en Twitter, José Luis, que queremos compartir con todos ustedes. El siguiente testimonio es de Elita Moya y nos dice: mi marido estaba cargado y mi hija mayor le rebotaban a ella. Se les hizo una limpieza a los dos y tienen un protector para cada uno. Gracias a eso todo ha mejorado para ambos. Si se decaen, se debe rezar el protector. ¿Sirve hacerse una limpieza, por ejemplo, identificar quiénes son las personas que están adentro del hogar, que están cargados energéticamente de manera negativa y hacerles una limpieza a ellos? Siempre, yo creo que siempre es como hablábamos cuando se hacen regresiones, etcétera. Ir a la persona profesional, la persona que realmente no manipule todo esto, porque hay que tener mucho cuidado con respecto a las energías. Siempre es bueno sanarse, pedir ayuda de sanación, siempre es importante, pero también es muy importante y demasiado importante, diría yo, el sanarse uno mismo de adentro hacia afuera. José Luis, cuando uno llega a una casa que te han dicho que tiene cierta energía, que tiene una carga, por lo general no es que las cosas vuelen y las luces se apaguen, como que eso es más del cine y más de la fantasía. Sí, claro. De pronto uno está en un lugar, o es muy extremo, o es muy excepcional, pero de pronto uno está en un lugar y como que el ambiente se pudre. O sea, ¿está alguna vez en un lugar que está todo bien, así de como que oye, la vibra rara, como que entra una vibra rara, como que la gente de la nada empieza a discutir? Cuando suceden esas cosas en esa casa, ¿es porque hay una carga especial o es porque simplemente llegó alguien del mundo de los vivos, llegó uno de nosotros y tiene alguna mala onda? Hay dos posibilidades. Primero, que la casa tenga una infectación y quien haya llegado haya incomodado a esta entidad que está posicionada en el lugar. Y por el otro lado, también al haber estas cargas negativas, obviamente produce, sobre todo cuando uno va de visita a un lugar y siente por alguna razón que ya me tengo que ir. Que algo, ¿verdad? Sí, uno viene llegando y está incomodísimo. Y ya como que algo pasa, entonces ya empezamos a evaluar las personas y vemos que ellos empiezan también a incomodarse y obviamente eso a mí me pasa que muere la guata. Sí, claro, por supuesto, la guata, el estómago, la espalda, la nuca empieza a tener un decaimiento, bostezo, harto bostezo. He ido 3 veces a una parte que muere la guata, no voy a contar más detalles, pero no es menor. Vas a un lugar y cada vez que vas te duele la guata. Te juro, Edu, que me duele el tiro de la guata y me empieza a caer mal lo que estaba comiendo, que puede ser una lechuga con un pedazo de pollo. Yo soy siento que soy muy de guata. Sensible, claro, hay una sensibilidad y lo siente, sí. José Luis, no hablando de las entidades en sí, sino que de las malas vibras. ¿Cómo cargan estas malas personas a una casa así con malas energías? Somos energía. Bueno, a ver, obviamente, sí, yo creo que tiene razón. Somos energía. Y la idea es tener, ojalá 24/7, las energías las mayor positivas posible. Ahora, cuando no existe eso, queda todo plasmado. Paredes, muebles, etcétera. Entonces, increíblemente uno lo hace, es como, no sé, un ejemplo que a lo mejor, pero como el perfume, te das cuenta cuando te pones en las manos y agarras un vaso, ¿verdad? Y después sientes, o una taza y sientes el perfume. Hace una transferencia. Absolutamente. Entonces, por eso uno dice, mira, limpia lo más que puedas,
echa vinagre en los pisos. Abrir las ventanas Abrir las también. ventanas mucho, por eso yo soy muy digamos, siempre digo, por favor, plantas, por favor, iluminación, por favor, agua. Claro. Es muy importante. Yo sé que todos vivimos situaciones económicas o familiares, etcétera, difíciles. Bañarse pero en canela, había escuchado yo. es una probabilidad, sí, totalmente. Yo creo que todo lo que te pueda potenciar, sobre todo psicológicamente, a mejorar, Claro. es bueno usarlo, absolutamente, sí. Por José Luis, supuesto. quiero compartir contigo el siguiente testimonio o consulta que nos llega vía Twitter cuando son las 9:55. Camila Sánchez nos dice, solo me pasa a mí. Mis closets, además, explotan todas las ampolletas también en mi dormitorio. Nos manda una imagen Ay, del closet. Mira El el moco closet. arriba. Mira el moho, sí, oscuro arriba, todo como, no sé si es moho, parece Manchado. como si fuera hollín. Claro, y además le explotan las ampolletas, pero en su dormitorio y solo a ella dentro de la casa. El testimonio de Camila. ¿Qué se le podría decir ahí? Porque tiene manifestaciones físicas. O sea, Claro que sí. Bueno, sí. A ver, Camila, yo creo que es importantísimo, primero, buscar toda la lógica. Estamos hablando de un departamento que podría tener filtraciones, etcétera, etcétera. Si esto no es posible, yo por lo que acabo de ver es muy importante que esto se limpie en profundidad, se pinte, porque de alguna manera obvio que ahí se está produciendo algo que no es bueno. Ahora, no sé, yo creo que Camila no dijo que habían discusiones, solamente habló del closet. Pero solo de ella, las piezas. De su ella. pieza, claro. Entonces, ella a lo mejor está atravesando una situación emocional complicada y hay que tratar de que ella se equilibre para que no produzca. ¿qué significa que explote la ampolleta? Bueno, O que la se quemen? energía misma. Ahí tenemos dos situaciones que ustedes saben que las entidades a veces absorben y existen estas explosiones que se han dado muchísimo. Pero yo creo más que se trata de ella. Entonces, importantísimo que ella sí, ojalá pueda acudir a alguien que la pueda ayudar. Ya llegó Salfa, llegó también la Renatita. Hola, hola. Chiquillos, Hola, buen buen día. día. Oye, Maestro. José Luis, en el caso de ella, que yo lo encuentro súper llamativo porque en su casa hay manifestaciones físicas, pero que se activan con ella. Puede que una casa esté infestada, o esté energéticamente cargada, o poseída, como quieran llamarle, y que sea una persona de la familia la que activa las Sí, manifestaciones. por supuesto, claro. Claro que sí, porque evidentemente, o sea, el estado energético negativo o positivo puede existir en una persona, puede ser mayor. Entonces, claramente no es compatible con el resto y uno puede producir estos fenómenos, claro, fenómenos de combustión humana, etcétera, etcétera. Todo eso, recuerda que es una persona. Salfa, ¿qué te parece? Perdón, déjame... Hay que entender que básicamente existen dos tipos de manifestaciones principales, José Luis yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, en donde el problema puede estar en el lugar o en las personas que por allí transitan o llegan de visita. Absolutamente. Entonces, antes, como bien decía Eduardo, antes de esperar quizás ¿cómo decirlo? Una puesta en escena más hollywoodense, Claro. con cosas volando por la casa, televisores encendiéndose cuando están desenchufados, etcétera, etcétera, hay algo que es clave. Y aquí es cuando uno entienda de que la infestación, que en su versión más categórica y más poderosa es una posesión, tiene que ver con y aquí usted, amiga, quizás le va a hacer esto sentido, un cansancio generalizado en las personas que allí viven. ¿Qué significa esto? Una baja de ganas Sí. de nada. Ganas de... Dice, ¿por qué si descansé, dormí 8 horas? ¿Por qué si tengo tantas ganas, tantos proyectos de paso cansado? Entonces uno dice, bueno, tomo una siesta, duermo más. Y el cansancio persiste. Yo no sé si usted le hace sentido, pero generalmente cuando la energía viene de afuera, no de la persona, porque si es de la persona generalmente es el exceso de energía, sobre todo cuando hay presencias de preadolescentes, que estas cosas se manifiestan con una fuerza brutal. Pero cuando el problema viene de afuera, de un tercero, un elemental, una energía ajena a los que allí viven, incluso el hogar, el cansancio se manifiesta en todos los habitantes de esa casa. Salfa, ¿y cómo diferenciarlo? Porque a mí me ha pasado que, claro, que tú estás con mucho sueño, mucho cansancio y uno lo atribuye a la vida diaria. Claro. Pero también pasa que uno dice, uy, que tiene buenas vibras esta casa, y uno le dan como ganas de echarse en el Qué rica la sofá. luz.
Sí, de repente en casas de amigas. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando es buena la energía Muy buena a la pregunta. mala por el cansancio? Fíjate que una buena energía, ¿sabes lo que hace en definitiva? A ver qué opina José Luis. Es que intenta regularte. Vale decir que si una persona es tremendamente exaltada, con una cantidad de energía desbordante, con una personalidad avasalladora, una buena casa te invita al equilibrio. Por lo tanto, en ese caso, al descanso. Por el contrario, cuando uno pasa cansado y pasa de su hogar, que quizás está infectado, a la casa de un amigo, donde todo es en alza, arriba, así, buena pila, en realidad a ti te dan ganas de, oye, aquí se me ocurren cosas, podríamos hacer esto, ¿verdad? oye, ahora que te veo, ¿por qué no ponemos un negocio? ¿Por qué nos vamos que con todo- los niños? Te activas. Sí. Las cosas buenas te equilibran. El que necesita descanso te manda a dormir. El que necesita energía, para arriba te tira. Oye, Salfita, yo quería preguntarte con respecto a lo mismo que estábamos hablando en la casa de la Cami, que bueno, José, nosotros tenemos algunos antecedentes que al parecer habrían espíritu en esa casa. Pero a diferencia, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Si en un lugar hay presencia, por ejemplo, de una persona fallecida, por último uno puede hacer muchas cosas y por último irse del lugar. Pero ¿qué pasa cuando en una pega, por ejemplo? Tú sientes que hay una persona que no sé si hace trabajo o su energía es tan negativa que las cosas no funcionan, que uno no avanza, que se queda estancado, que tú sientes que entras a esa pega o donde sea, ay, y como que incluso identifica a esa persona. ¿Qué se puede hacer? ¿Cambiarse a pega o se puede hacer algo como para revertir esa energía? O para proteger. Bueno, para claro, protegerse. evidentemente sí, pero ahí tenemos otro factor también importante a considerar, el vampirismo energético. Y es otro tema también importante. ¿Ah? ¿Y eso ¿Por qué? existe? Pero lógico, porque yo estoy en este cuento de absorber y todo depende mi estado, que es muy importante, mi estado emocional, para poder enfrentar eso. Cuando yo tengo un estado que está desequilibrado, puedo permitir absolutamente que el resto y de aquellos que son más fuertes que tú me desequilibren. Entonces de pronto hay como para también considerar estos dos atenuantes. Primero, puede que lo esté utilizando de muy mala forma, porque quiera que te vayas, porque quiera destruirte. Entonces, evidentemente, claro, pensamiento que funciona a 1000, Pasa con las parejas influye mucho sobre tu persona y ocurre esto precisamente, Pero ¿no? generalmente- Que bajes y que yo creo que respondiendo, lo importante es equilibrarte, lo importante es tratar de no darle importancia a esta situación. Yo creo que básicamente hay que poner aquí también en claro de que todo depende de uno mismo. Y como siempre hay que limpiarse. De vez en cuando hay que limpiarse. Siempre hay que- pero hay el que tema tener- del vampiro, la pregunta es, porque el vampiro no es como que te tira mala onda diciéndola. No, pues, Puede ser al revés, de hecho. puede ser al revés, Te sí. adula constantemente, entonces ¿cómo poder absolutamente, sí. Es diferenciar? que están los dos Claro, factores. lo que está diciendo, fíjate que fue identificado por primera vez por el antiguo egipcio y sacaron un tratado. Y posteriormente, la psicología postmodernista, de los años 60 en adelante, llegó a determinarlo como un hecho real. Y es lo que nosotros hoy día popularmente llamamos mal de ojo. Que ojo, cuando uno tiene, por ejemplo, una guaguita recién nacida, vienen a verlos todos. Y créeme que me cuesta pensar de que alguien dice así como, hoy voy a ir a visitar a esa guagua para cojearla. Claro. No es que quiera eso. Y sin embargo, como decía la abuela, tiene la sangre pesada. Basta que la mire, y así la guagua queda empachada, se pone a llorar, le vienen todos los achaques. A veces es voluntario. A veces es yo me fijo en esta persona para decirle al Pero mal. perdón, Y también en al otra revés. es completamente espontáneo, es natural. Pero te O sea, adulan para sobre todo extraer tu energía. Es que esa es la palabra clave. En un congreso que me tocó ir con médicos que aceptaban la existencia de estas cosas, decían la principal fuente de infestación del mal de ojo de una persona que contamina a otra es por la adulación, por el exceso de ¡uy, qué linda Ay, estás! mira ahí. ¡Te ves! ¡Me encanta verte! Porque no sé qué. Y cuando te dice eso, ella siempre está así como que es un vampiro. Alguien Además, que es ocupa la tanto- sangre del otro y tú te vas para Chupa abajo, sangre, te vas vos, para abajo. sí. para abajo. Salfa, Pero es muy rapidito tanto... que yo quería preguntar un poco lo que le pasa a la Pauli, que ella contó que, por ejemplo, cada vez que va a la casa, pongámosle que sea una amiga, que le empieza a valer la guata, o lo que comentaba la Rena, y así en la pega.
Ya, yo entiendo lo que tú hablas de los vampiros, pero algún tips que uno puede hacer, no sé, por los que han leído a Jodorowsky es bien bueno para, bueno, y tú metes una papa en el bolsillo, no Claro, sé qué. hacer acto psicomágico. Claro, Claro. con la psicomagia. algunos son bien Entonces, extremos. hay algunos, sí, son bien extremos que uno dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero ¿hay algún tips simple Mira, algo- que uno sí, se pueda sí. proteger? Sí, claro, Fácil, por claro. supuesto. Un Principalmente velo. cruzar las piernas, cruzar los brazos. Yo sé que puede sonar a mala educación, pero buscar la forma, cruzar los dedos y sobre todo cruzar las piernas, que es lo que podemos hacer con facilidad. Imaginar Mira, un manto también. También, pero creo que si hablamos por algo sencillo, crucémonos las piernas y eso con eso vamos a Tip tener número un 1, bloqueo. cruzar las piernas. Bacán. Creo que pongas atención al siguiente mensaje que nos llega vía Twitter, José Luis. Esto es tremendamente relevante. La Maquita Bella. ¿Maquita Bella? Maquita Colla. Maquita Colla o Cola. Me siento mal, siento opresión en el pecho, me despierto a las 3:30, Epa. 3:30 de la mañana y han ocurrido muchas peleas. ¿Qué puedo hacer? La casa se siente pesada. Vamos Nos manda esa imagen. Mira, y no está Esa viendo. imagen nos está viendo y al lado es una especie de espejo que hay No. o un pasadizo No, hacia, es un hacia hoyo. otro lugar. Hay un hoyo. Como un hoyo. Es algo muy extraño. Ella siente su casa pesada, siente una manifestación física aquí en el pecho y se despierta a una hora muy particular. ¿Cuáles son las particularidades de este caso y cuáles son los consejos de José Luis para esta persona? Luego del consejo de la Jura. Aquí en la pantalla grande me siento A mí mal. también me produce como- Siento tensión en el pecho. Aquí, Esta es por la pasada ejemplo, a la cocina. Exacto, pero fíjate un detalle que es importante que hablamos hace un ratito, que hablábamos de tomar el máximo de cuidado en cuanto a las limpiezas, a las luz, al agua, por ejemplo, que son temas muy importantes. Aquí, por ejemplo, si yo entiendo las situaciones propiamente tal, no todos podemos tener quizá la disponibilidad para pintar, para arreglar, etcétera. Pero sin embargo, esto se trata más allá de un estado de ánimo que es muy importante considerar. Todo esto que vemos aquí, un borde que sería bueno arreglar todo esto, porque todo esto es el estado de ánimo, esto es lo que yo voy a ingresar y me va a producir el constante ver diariamente, 24/7, el mismo ambiente me produce una situación emocionalmente complicada. Ese deterioro Un detalle ella debiera de arreglar. trabajarlo un poquito. Exacto. Incluso ella misma el fin de semana. Por con una supuesto. pinturita. Luego Una pinturita. tenemos esta oscuridad que tenemos aquí, que no debiera ser tan oscuro, que debiéramos poner luz, yo entiendo que a veces, lamentablemente, no todos tenemos la posibilidad de vivir en una casa con ventanas y algo por el Ahora, ¿te puedo decir Pero- algo, sí, claro, José claro. Luis? Porque acá esto se supone que es como el sector del living comedor. Debe ser el living acá está la comedor. pasada a la cocina, Sí, según entendemos bien probablemente. este hogar. Y acá tiene una barra para Debería ser colgar una cortina. claro. Por ejemplo, si no puede arreglar esto, podría poner un género bonito, una cortina Que sea bonita de para color, cerrar, que sea de color, darle más poner, color. Claro, poner agua, color. Ahora, lo que llama la atención también que está vulnerable. Ella, y pese al ambiente mismo donde vive, y quizás aquí ella conviva con otras personas, es muy probable que todo esto conlleve a que todos tengan una situación de malestar. Solo que ella, por un tema de debilidad, un tema Lo en sienta particular, lo sienta más y sienta dolor de pecho, que no siempre podría ser el causal una actividad paranormal. También hay que ir, también es considerar muchísimo el ir a un doctor para que vea, porque esto puede ser otra cosa, ¿no? Exacto. Puede ser tensión nerviosa por sobre todas las cosas. José Luis. Termino con esto. Sí. Y lo que se llama la atención es que sea justo a las 3:30. Eso llamaría un poco Sí. la ¿Eso no es atención. normal? Sí, yo diría que si esto se repite siempre a la misma hora, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Yo creo que Juan Andrés me va a hay algo ayudar más con con eso. eso, lo vamos a describir. Lo que me llama la atención de esta foto, que en la única parte donde veo color es en la tele. En la tele. Sí, Donde exacto, está, exacto. donde está nuestro programa. Qué loco, es como Ay, si fuera claro. sepia. Y claro. Y lo que me llama la atención, que el muro, si bien es blanco, que obviamente puede tener un poco de suciedad, en fin, el cuadro que tiene Es un es del plato. mismo color, o sea, es en blanco y negro. Es gris. Un plato. Cuando Puro. podría haber un cuadro con un Exacto. poquito más de... Por eso, de- lo de ideal, vida, no lo sé. ideal aquí es cambiar esto en la medida que se pueda, con poquito se puede, Sí. cambiar esto y dar otro ánimo. Hay que cambiar para que nosotros mismos energéticamente nos cambiemos Bastaría también, ¿no? cotejar quizás, ¿ah? Oye, Sí, no, ¿sabes qué, Jaime? José Luis? Es como cuando uno llega a la casa y entra a la pieza y no ha hecho la cama, ponte tú. Sí, es raro. Después de todo el Actitud día. de- Yo buen siento punto. que uno, sí, yo
yo siento que cuando uno entra a su casa es tan rico. A ti no te pasa, a mí sí. A mí me gusta ver mi casa ordenada, con olor a limpio. Te juro que si no me pongo muy idiota y mal genio. O sea, yo necesito... Sí, no, terrible. No ver la basura. O sea, de verdad que yo creo que también eso, ordenar, a lo mejor poner una pequeña planta, pero hacer algo que te alegre, el mirar. Nosotros estamos tratando de contactar a esta persona para encontrar alguna cosa. Y nos está escribiendo ella desde San Pedro de Atacama. Así es, son casas antiguas de San Pedro de Atacama, donde nos ven muchísimo. Sí, claro. Y tenemos ahí el tuit de Maquita que nos dice, son casas de adobe antigua, aquí en San Pedro de Atacama. Sin embargo, podemos poner, mira, de pronto, yo entiendo las casas de adobe porque estaba en San Pedro de Atacama. Entonces, de pronto podríamos hacer lo siguiente, a lo mejor con cal o buscar la forma de blanquear todas esas paredes. Claro, poner la bambucha más bonita. Claro, de darle un tono diferente, es muy importante. Me gustaría que de pronto le preguntáramos a esta chiquilla que nos escribe por Twitter, a la Maquita, si ese dolor en el pecho, ella lo siente a las 3:30 de la mañana cuando despierta. Sí, claro. Porque si es a esa hora cuando se despierta, podemos estar hablando de algo más. O es en cualquier otro momento del día. No se sabe, las 3:30 de la mañana es una hora particular, Salvador. Sí, por supuesto. De hecho, eso fue revisado en términos científicos. Cuando digo científico, generalmente uno se llena la boca, es una palabra muy grande. Lo que estoy diciendo es muy cierto. Se hizo un seminario de importantes psicólogos que incluyeron parapsicólogos y lograron determinar que ese suceso era completamente real. Los más escépticos llegaron incluso a determinar que había una explicación racional al respecto, si bien curiosa. La explicación racional incluso daba y connotaba de que nosotros teníamos un campo energético indudable, en donde la posición del Sol, donde ciertos países ubicados a tal hora, generaba una especie de lo que se llaman los ciclos circadianos, que es que tu cerebro opera como una radio, ¿cierto? Que capta una serie de señales por fuera y que a esa hora, ¡pum!, comienzan todas las interferencias por el cargo energético que se produce. En definitiva, ¿qué significa? Si algo se va a manifestar, si se va a constituir un portal de una dimensión reconocido por la ciencia de un lugar a otro, va a ser esa hora. ¿Dónde se pueden constituir esos portales en nuestro hogar? ¿Qué puede hacer nuestra amiga Maquita? Por ejemplo, poner un vaso con sal, ¿será suficiente para tratar de descargar su casa? La Cami tenía un espejo, puso una mandala y se convirtió en un tremendo portal para la mala energía. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Hay mala energía en este lugar, una energía extraña en esta casa que les estábamos mostrando? Cuéntanos tu historia. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con Hola Chile. En el caso de los portales, de esos portales que se abren, como por ejemplo con los espejos. Absolutamente. Fíjate que incluso antiguos emperadores chinos, hubo una época en donde llegaron a prohibir los espejos porque los consideraban que eran un pasadizo hacia el otro mundo. Y el otro mundo puede ser bastante ambiguo. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Ahora, lo que hizo, más allá de las recomendaciones, de lo que yo tengo entendido, lo que hizo la Cami en su casa fue, digamos, algo que está prohibidísimo. ¿Qué cosa? Un espejo, que de por sí es un portal, le chantó encima un mandala. Que leña al fuego. Que es un portal, o sea, agarró el bidón de parafina y al fuego, ¡paz! Y se le tiró todo el bidón. Porque finalmente eso es un permiso absoluto, es como una invitación declarada a cualquier cosa que existan en estos otros mundos sutiles, tengan un acceso por tu propia voluntad a tu hogar. Es como un túnel. Hizo un túnel, o sea, le hiciste así como el túnel del Chapo, ¡pam! Pasen por acá nomás. Absolutamente. Oye, yo no entiendo, perdona, pero yo no entiendo la figura. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué no tiene que tapar el espejo? Hizo un grado de amplificación. El espejo en sí, en casas cargadas, generalmente cuando están en ciertas habitaciones, que para nada, uno no recomienda tener espejos dentro del lugar donde uno duerme. Genera, entre otras cosas, ya solo en términos psicológicos, inquietud, porque uno se puede encontrar con su propia imagen, se puede desconocer. Claro, se ve más bonito, se ve más grande el lugar, pero obviamente genera una inquietud psicológica. Eso es lo racional. En lo esotérico, los espejos en sí pueden ser alguna forma de lagunas que transmiten la información de lo que está en los campos sutiles. Hay fantasmas que solo se ven en los espejos, personas muertas que solo se aparecen ahí. En la noche de San Juan hay una cantidad de actos que uno puede hacer frente a un espejo, precisamente en términos de invocación. Por eso, agua y dos velas. Es tan malo taparlos. Eso es lo que no. Porque no es que no lo tapó. Si le hubiera puesto una cortina, un paño, estamos bien. Pero un mandala hace algo parecido. Y ella agarró un espejo,
¡pum! Y le puso un amplificador encima. Ah, que porque era un mandala. Pensé por haberlo tapado. No. Taparlo está bien. Ya. Con banda, pero mejor sacarlo. Ya, A veces ya. no se puede porque está empotrado nomás. Perfecto. José Luis Alfa, bueno, a Salfa le tengo otra pregunta. José Luis, tengo un conocido que invirtió su luquita y compró un departamento para arrendar. Estaba arrendado y la chica que le estaba arrendando se suicidó. Y ahora, pero él está calladito porque lo puso de nuevo en arriendo. ¿Necesariamente van a penar en ese departamento? Bueno, yo creo que quizás no se dé esto, ¿ah? Quizás no, quizás sí. Existen las dos posibilidades. Ahora, comprendamos algo, hay una situación puntual y por algo se suicidó, fue ahí, por lo tanto yo debería recomendar que es necesario limpiarlo, es necesario ¿Cómo se limpia? una descarga Curita. en ese lugar. ¿Cómo se hace una descarga para...? Bueno, es que hay muchas formas, Claro. se puede usar incienso blanco, mirra, almizcle, etcétera, y hay un proceso que se tiene que hacer en el lugar. Y eso obviamente voy a seguir insistiendo, buscar un profesional que lo haga, hay personas muy profesionales que lo pueden hacer. Eso sería ideal, ¿no? Ahora, también es importante la sugestión. Entonces, consideremos también que sí, obvio, que si se mantiene en silencio va a ser mucho mejor a que yo lo sepa, vaya a arrendar y yo mismo empiece a crear todo este fantasma que quizás no exista. Quiero compartir contigo otro mensaje. Mucha gente participando de esta conversación a través de Twitter. Ira Jocelyn nos dice lo siguiente. Hace 3 años vivíamos en una casa que era muy fría. Se oían ruidos, se apagaba la tele. El marido una noche se despertó y vio a un señor al lado de la cama. Le preguntamos a la doña si alguien murió ahí y su papá le mostró una foto y era la persona que vio mi marido. Era su padre, era el padre de la dueña de casa, la persona que arrendaba la casa, le mostró la foto de su padre y lo reconocieron. Ese espíritu, ¿qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Comunicarse? ¿Contactarse? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ahí habría que ver cuáles fueron las razones de su partida. Y si por alguna otra razón esa persona que estuvo viviendo en ese lugar y que luego decidió dejarnos físicamente, el grado de interés o te diría, que tendría sobre esta propiedad. A lo mejor no logró, y yo creo que eso pasa, no logró despegarse de alguna manera. Esa persona que dormía tenía un grado de sensibilidad mayor, logró hacer ese contacto, no fue perjudicial en lo absoluto. Partamos que ahí no hay temas que de alarma o que haya producido algo malo, sino todo lo contrario, solamente se manifestó. Más te diría que, y en resumen, esa persona está ahí, considera que esa es parte de ahí todavía, amará ese lugar sin duda y de alguna manera por grado perceptivo se manifestó con este señor. O sea, no es grave, bajo ningún aspecto es grave. Ahora, frente a una manifestación hay que entender que muy pocas personas han sido educadas para enfrentar una situación paranormal. Sí, claro. O sea, digamos, créeme que para la gran mayoría no es un chiste despertarse y ver a una persona ajena al lado mirando. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Entendiendo, como dice José Luis, que no hay una intención de intentar desalojar a los nuevos habitantes de esta casa, uno quizás, ya en un acto voluntarioso de misericordia, podría hacer algo para ayudar a esa persona a reencontrar su ruta y su camino para que siga hacia adelante y no quede pegado acá. Pero no puede ser que él sienta que sigue siendo su casa, como en la película Los Otros, o sea, que él siga viviendo su cotidianidad. Claro, sigue ahí. Claro, con buena o con mala intención, pero yo creo que eso es lo que siente el caballero. Totalmente. Salfa o José Luis, cualquiera de los dos, ¿hay sectores que están más cargados por el hecho de su ubicación geográfica o por la historia que tuvieron, no sé, alguna ciudad en particular dentro de Chile o alguna región? Calera de Tango. Yo diría, a ver, según lo que los reclamos de las personas, ¿no? Lo que las personas manifiestan, yo te diría que es a lo largo de todo Chile, salvo desde Puerto Montt hacia arriba y salvo desde quizás Iquique, Arica, pero el resto, Antofagasta, el resto, hay actividades paranormales significativas, tenemos prueba de eso. José Luis, ¿ya hay lugares de la casa en donde se dan más estas actividades? Tenemos un Twitter que tiene una relación y habla de un pasillo, te lo pregunto porque también se ve el tema de la casa de la Cami. Romina Espinosa nos dice, mis hijos siempre han temido este pasillo, es más largo de lo que se ve. Por la noche damos vuelta el espejo que está en el suelo apoyado, en la noche entonces lo dan vuelta y sus hijos le temen a ese pasillo que es un pasillo muy estrecho y muy largo. ¿Por qué el tema de los pasillos, al igual que la Cami,
ti, en tu departamento también se veían manifestaciones en el pasillo. Sí. Hay un efecto psicológico aquí marcado también, yo creo, mira, mirando ese pasillo, a mí no me transmite actividad paranormal. Ya. Sin embargo, claro que hay un efecto psicológico. Al yo venir caminando por un pasillo tan largo y basándome quizás en todas las películas que he visto, que la gran mayoría de las películas son pasillos, claro. Yo voy caminando y por atrás, siempre por atrás, entonces quizás se produce esto de este efecto psicológico que es potente a la hora de. Entonces ahí donde ella muestra, no, a mí en lo personal no me transmite, digamos, negatividad alguna, pero sí me hace entender de que hay un efecto. ¿Y no será ese espejo que está mal ubicado y que hace que uno tenga Lo ideal sería sensaciones? que lo sacara. Yo creo que Juan Andrés dijo algo muy importante que a mí se me ha pasado y tiene razón. En casas cargadas, etcétera, es importante sacar los espejos de ciertos lugares. Si tú preguntabas hace rato los lugares más vulnerables, habitaciones vulnerables, cocina se ha dado, pero normalmente las habitaciones son de mayor riesgo, digamos, en actividad. Tenemos otro mensaje en nuestro Twitter. Cuéntanos tu historia. Esta mañana José Luis y Salfate nos están entregando bastantes luces para saber si tu casa está cargada. Mónica Carola Jaure nos dice, hace unos años atrás mi hijo empezó a sentir y ver una sombra negra. Nos cambiamos de casa y esto siguió. Y ahora mi pareja siente dolores, cansancio, presiones en el pecho. Asistiendo a un médico le dicen que está bien. ¿Qué respuestas le podemos dar a Mónica, que está muy preocupada no solo por lo que ve su hijo, sino también por lo que está sintiendo hoy su marido? Se lo va a decir José Luis y Salfate a la vuelta a este consejo de Eduardo. Le podemos decir a nuestra amiga Mónica que desde hace algunos años su hijo empezó a sentir y ver una sombra negra, se cambiaron de casa y esto siguió, y ahora es su pareja la que siente dolores, cansancio, presiones en el pecho, y va al doctor y el doctor le dice que está todo bien. Generalmente cuando existen este tipo de manifestaciones en donde no es el lugar, sino que dichos actos paranormales acompañan a ciertas personas, es porque tiene que ver con uno de ellos. Fíjate que un dato que es estadísticamente casi tautológico, vale decir, casi siempre sucede de esa manera, es cuando hay preadolescentes. Incluso, sepa usted que los animales perciben esto. Cuando está en esta especie de ebullición química, una persona que está creciendo, me refiero a un niñito que parte de los 7 años hasta por lo menos los 14, algunos perros incluso le pegan la desconocida, ya han mordido a niños porque como que no saben con quién están. A lo que voy, ese exceso de energía, ese exceso de línea de crédito energético que generan los menores, a veces son tremendamente suculentos para estas situaciones. Entonces, cuando nosotros vemos que ataca al papá, habría que quizás hacer una relación de cuál es el vínculo que tiene ese hijo en particular con su progenitor, con el padre de la casa, donde se puede generar una especie de rabia normal, porque las mamás son pa' uno, obviamente, y los papás suelen ser como un poco una competencia, y de ahí esas descargas donde el niño simplemente está vehiculizando sus molestias. Puede que el papá sea el mayor afectado hoy en día en la medida que este niño va creciendo y va acumulando esa energía. O las niñitas también con las mamás. Pasa en plena preadolescencia o adolescencia. Ahora yo le quería decir a José Luis, tú hablabas mucho de los pasillos, de como cuando uno se psicopatea un poco, porque tiende, no sé, lo de las películas, etcétera, pero hay un punto que yo creo que dijo Salfa que es fundamental. Es muy distinto cuando uno cree o siente percibir o de repente está cansado a cuando tú ves a alguien. Bueno, claro. Yo recuerdo a mi abuelita que hablaba del hombre negro con el abrigo y lo veía. Que tenemos, muy es el caso ahora del tuit que enviaron hace un ratito. Claro. O sea, aquí estamos viendo una presencia de una persona que seguramente debe ser alta, oscura, o sea, hay una relación, y creo que ese tema lo hablamos en una oportunidad. Ahora, claro, cuando hablamos de pasillo, yo me refería específicamente al pasillo que se estaba mostrando en imágenes, ¿no? Pero claro, si hay una evidencia, desde luego, obviamente no es... ¿Y por qué una entidad se manifiesta, que uno la pueda ver? ¿Cuál es la diferencia en que se manifieste para que uno lo vea a que solo te molesta con ruidos o con sensaciones? Bueno, a ver, consideremos que yo necesito que tú sepas que yo estoy. ¿De qué manera lo tienes que saber? Obviamente materializándome. Si tú tienes el potencial de poder, porque evidentemente también tenemos que considerar el potencial tuyo de poder percibir estas cosas y poder verlo. Pero se puede, ¿sí? por ejemplo, meter en el cuerpo de alguien. Lo más emblemático que hemos visto es Ghost, cuando la medium, o sea, se mete en el cuerpo de la medium, ¿verdad? Sí, claro.
una carga, o sea, un espíritu, ¿se puede meter en el cuerpo de una persona o de un animal de manera que la persona no lo haya requerido, no lo haya querido? O sea, ¿puede pasar eso o no? Por supuesto, claramente. A nosotros nos llama mucho la atención aquellos médicos, aquellos profesionales de un nivel alto, celebridades, etcétera, dentro de lo que hacen, y que de pronto lo termines viendo en la calle con un estado psiquiátrico alterado y andan juntando basura, y lo hemos visto. Y cuando uno pregunta, dice, ¿quién es? Pero si este era un médico fabuloso. Bueno, cuando entramos en una situación emocionalmente desgastada y espiritualmente totalmente débil, se permite de igual manera que una de estas entidades tome posesión de tu cuerpo. De ahí están, por ejemplo, esta más los exorcismos. Pero siempre, de todas evidencia. Sí, ¿siempre son demonios? Perdón. No necesariamente. Es complicado. Tenemos otro mensaje en Twitter que queremos compartir con ustedes. Es la historia de Karen Rojas, que nos dice: desde hace ya 3 meses, tiempo que me separé de mi pareja, me he sentido cansada. No duermo y mi negocio se fue para abajo. Bueno. Todo lo que he emprendido no me resulta, y el tema de las lucas ha sido atroz. Nada me resulta. Incluso el otro día encontré un pájaro muerto en la casa. Desde Quillota nos escribe. A ver, ella describe una situación, pero el remate es bien sorprendente. Sí, por Encontró un supuesto. pájaro muerto en su casa. Exacto. Bueno, si yo tuviera que buscar la lógica, voy a decir, bueno, puede que este pájaro haya caído muerto por alguna circunstancia. Chocó con la ventana. El color del pájaro sería importante que lo dijera. ¿Por qué? Porque hay pájaros negros que se utilizan para ciertos rituales, especialmente color negro. Siempre es el color negro. Entonces, por ejemplo, ella, por ejemplo, no tiene un pájaro muy grande. Ella tiene un poco más de un gorrión, es un pájaro, no es tan grande. Zorzal, de repente. Exacto, como ese estilo. Ahora, lo que importaría es el color de ese pájaro. Porque si fuese así y si fuese negro, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, de otra cosa que tiene una mayor significancia en términos de prácticas, de magias, etcétera, etcétera. Y en cuanto a que ya viene con un problema serio, que ella se produce una separación y empieza a bajar. Yo diría que hay que tener mucho cuidado en el caso de ella. ¿Qué le darías? Primero, que por favor trate de tomar esto en serio, más allá de lo que lo toma, y que de pronto vaya inmediatamente a consultar a alguien que sea responsable y que la pueda ayudar.